¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común. Esta tarde, 6 de la tarde en punto, estamos completamente en directo de este miércoles 28 de junio. Termina el sexto mes del año y termina, o está terminando hace algunos días, bien acontecido en materia política. Estamos hoy día con don Patricio Gajardo Lago Marcino. Don Pato, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Igualmente, Juan José, muy movida, estamos viviendo una teleserie, Sí. Lamentablemente diría yo, pero por lo menos es apasionante en lo que se ha ido descubriendo. Apasionante y muy lamentable desde el punto de vista de que Muy lamentable. probablemente si es que hay corrupción, que tiene toda la cara, tiene bigote de gato, cola de gato, cuerpo de gato, ojo de gato, es gato. Y Es cuando las cosas... gato, Claro, Juan claro. José, no hay duda. Sí, son fundaciones de reciente cuño, Ajá, todas oficialistas, todas o boricistas o por el apruebo, a las así que se es. les entrega por trato directo fondos públicos para cuestiones que no son propiamente tal de su competencia, son operadores políticos que están destinados a hacer eso, política y no otra cosa, y que además para sortear el control de Contraloría se entregan los fondos parcializadamente porque determinado monto hacia arriba tiene que pasar por una decisión del Contralor que ha estado hasta ahora, diría yo, respecto a todo, de este caso en particular, bastante silencioso o llamativamente silencioso. Entonces, Eh, claro, Ahí hay un y punto. las rendiciones, Pato Mamá, son muy escuálidas por ahora de esos fondos No, públicos. y aparte de eso, el trato directo Mm, en la mm, administración pública, claro, primero te exige contar con una boleta en garantía, cosa sí, que no cuentan. Y además de experiencia, es decir, las fundaciones, porque tú tienes que fundamentar ese trato directo, porque el trato exactamente. directo se supone que es porque hay una urgencia. ¿Te Claro, y fijas? hay Porque, la expertise suficiente para claro, generar un efecto buscado rápidamente en razón de esa expertise que se correcto, tiene. Exacto. exactamente, Juan José. Entonces, y eso no se produce, por lo menos ¿No? la fundación, bueno, todas las que hemos ido conociendo, porque esto es una noticia en desarrollo, como dicen los Mm, periodistas, que van mm, cada día, cada rato, nuevas fundaciones con nuevos ingresos que se han ido repartiendo en forma directa, incluso en el caso de la Fundación de Antofagasta, antes de mm. que el servicio, antes que se iniciaran actividades, la Fundación ya había recibido más de 300 millones, Juan Exactamente. José. Anticipadamente. Estamos hablando de una cosa que De loco. incluso para boletear uno, Ahora, cuando uno boletea, te pagan el día a la lora, bueno. Bueno. pero en Sí, serio, me lo dice a mí, maestro. por eso te digo, nosotros tenemos experiencia en eso, así Sí, que pues tal cual. Tal sabemos cual. eso. ¿Ah? Sí. Entonces, acá fue trato directo y transferencia inmediata, incluso Mm, antes de iniciación de actividades. Y claro. cuando el PDI va a la casa que Ñuñoa, ¿por qué será que estaba en Ñuñoa? No sé. O sea, Mm. hay mucha gente que se ha reído por el tema, pero es que llega a ser como Ah, paradójico. obvio. Que estaba en Ñuñoa, y Y que no sucede tenía que nada, bueno. ah, No era una oficina por ninguna parte, bueno. no había ninguna oficina, no, claro. Y Claro. por lo que yo sabía, el Mm. arriendo, ahora no sé si el arriendo lo recibía la persona que arrendaba eso o no, pero era alrededor de 5 o 6 millones de pesos lo que se pagaba por esa oficina. Entonces Una tú locura, bueno. comprenderás, o sea, que si la señora que es dueña del departamento, que también tiene nexos con Catalina Pérez y también es de RD, así que Sí, po. yo no digo que la señora recibía los 6 millones de pesos, estoy solamente diciendo que esa plata llegaba como arriendo o se justificaba como arriendo en esa oficina que la PDI fue a ver y no encontró nada, ni siquiera un Mm. computador. Sí, y claro, bueno, de esto, Pato, hay que esperar cómo va funcionando la justicia, que es de oficio. Ahora se ha presentado una querella de parte de Revolución Democrática, qué sé yo, pero hay que esperar y ver qué es lo que va a pasar. El principal imputado está abriendo todas sus cuentas,
sin ninguna dificultad, diciendo, mire, mírenme por arriba, por abajo, por el lado, por donde quieran, yo no tengo nada que ocultar, en el fondo es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Así que hay que esperar esto, pero obviamente tiene cara de corrupción hay un absoluta. montón Fíjate que además la cooptación que hay de parte de la diputada Pérez del Estado, o sea, esas personas generan esa fundación e interactúan porque una es la pareja de la diputada en ese entonces. Esto terminó, entiendo, una relación sentimental, me importa un pepino eso, pero tiene relevancia para pero es bien importante hace poquito, sí, y otro señor estaba en la Seremi de Antofagasta, de vivienda. ¿Ah? Entonces, claro, hay una cooptación ahí, y hasta ahí es política, Pato, porque la política, el ejercicio del poder es poner a mis cercanos, a mis amigos, a mi gente de confianza en lugares de poder, pero sin robarse la plata. ¿Ah? Es sin robarse la plata. No, bueno, pero es que porque ahí genera la influencia, ¿no? Hay ciertas cosas, yo te digo, el Ceremi que le entrega la plata fue jefe de gabinete de Catalina Pérez. Y jefe de gabinete exacto. es un cargo de extrema confianza. O sea, yo te puedo asegurar que un ex jefe de gabinete conoce más a la Catalina Pérez que el propio Pololo, en todo el sentido de la palabra, dada la dinámica de la política. Y había una rapidísima evolución de los conceptos, Pato, además, desde el punto de vista de que primero se entiende que esta cuestión es un error, es una imprudencia, un error de cálculo político, etcétera, etcétera, a suspendérsele la militancia a Catalina Pérez, el Partido Revolución Democrática y este partido presentaron una querella, pero no solamente se quedan conformes con presentar la querella, sino que además su presidente afirma que es muy difícil pensar o creer que Catalina Pérez, siendo este su círculo de confianza más absoluto, no supiera lo que estaba pasando. Entonces, las cuestiones han evolucionado muy rápidamente y yo tengo la sensación, Pato, que se está pretendiendo de alguna forma encapsular este tema de las fundaciones, porque son varias las que están bajo la lupa, en el caso de Catalina Pérez y Democracia Viva. Y yo no tengo la sensación de que les vaya a resultar. Esta cuestión tiene más cara, creo yo, de una bola de nieve y de algo, en algún sentido, que no tiene nada que ver, pero en algún sentido me recuerda a lo que se descubrió en su minuto en Brasil. Sí. Lo que se descubrió en Brasil fue que había un mecanismo, una práctica habitual para corromper al Estado. Y eso es lo que hicieron en Brasil y explotó la oposición de Lavallato y todo lo que ustedes recordarán que hizo que estuviera procesada. Yo no me acuerdo el porcentaje de parlamentarios de la Cámara de Diputados de Brasil, que estaban todos, no todos, pero un porcentaje muy alto de ellos, casi todos, procesados por casos de corrupción. Procesados o investigados por casos de corrupción. Bueno, a lo mejor nos encontramos con una cuestión de ese tamaño, porque yo creo que aquí también había un mecanismo. Para allá vamos. Hay una película, por si acaso, a nuestros auditores, que se llama El Mecanismo. Así que está en un streaming. Sí. O mecanismo, sí, exactamente. ¿Verdad? Pues tú conoces muy bien la política brasileña. Sí, y explica cómo parte por una situación igual que esta, o sea, se tira un hilo y de repente se empieza a descubrir cosas en forma fortuita. Aquí vamos a un punto que a mí me parece interesante analizar y que quiero conocer tu opinión, porque mira, la subsecretaria Tatiana Rojas sale es echada de la subsecretaría de la Vivienda. Sí, claro. A ella el día 2 de mayo se le entrega, o sea, se le hace llegar por parte de funcionarios del ministerio una alerta, y por lo que yo he leído el mail era bastante detallado, es decir, que veían con preocupación lo que estaba pasando porque había esta fundación que estaba funcionando y que había gente incluso que iba a trabajar, ocupar las oficinas, etcétera, del ministerio en Antofagasta. Entonces, la subsecretaria señala que no avisó, pero eso lo señala ex post, de que el senador Latorre, presidente de Revolución Democrática, había dicho y ha informado que el ministro Montes estaba informado porque había conversado con la subsecretaria. Está informado de ese mail, parece, el contenido de ese mail. De ese mail. Ahora, y encarga aparentemente una investigación a la subsecretaria, y esta subsecretaria se escuda en no haberse entregado porque estaba recabando información. Esto la pedía mientras recababa información, pero
Bueno, pero se va a demorar 50 No, días en obvio, recabar información, no, perdóname, obvio, y frente a obvio. un Pero llamado. además era el mismo, Pato, era el mismo partido. Sí, Entonces, además, no, ¿sabes qué? Por todos lados. aquí alguien está mintiendo, Juan José, disculpa que te diga, Sí, porque o claro. la subsecretaria no, le informó y el ministro miró para el lado, o no le dio la importancia que debía, cosa que me Claro. parece extraño, pero que como en tantas fundaciones vinculadas al Ministerio de Vivienda, sorprendentemente esta fundación no tiene nada que ver con la vivienda. ¿Ah? Ese es un punto. Pero si Es que no, pues entonces, Pato, yo, nada. si soy ministro de Vivienda, ¿no te pasaría a ti, Juan José? Si soy ministro de Vivienda y hay una fundación que está recibiendo plata de mi Ah, no, pero ministerio, perdona, no tiene perdona, ninguna expertise. yo imaginé que estamos dando por sentado que esta cuestión era financiamiento de un proyecto político individual con plata pública. Ese es el escándalo. Bueno, eso es, Eso. pero se lo están sacando el Ministerio de Vivienda. Sí, por supuesto. Con el O de solo cualquier otro, hecho, o de cualquier otro, si da o lo mismo que sea cualquier vivienda, otro. no. Pero Claro. estamos hablando del caso de la Catalina Pérez y del Sí, señor. por supuesto. Claro. Ya, el señor Monte, el ministro de Vivienda, le llega esa información, aunque sea parcelada, aunque sea, no le hayan informado todas las aristas que tiene el caso. Mm. No sé, yo si fuera ministro de Vivienda me preocuparía por lo menos de investigar y decir, según el ministro Montes, fue informado, o sea, se informó cuando estalló esta cosa. Ahí Sí, pues. supo lo que pasaba porque no tenía idea de esta fundación. Vivía en el limbo el señor ministro. Y le Vivía en robaban la plata. Claro. No, se está vivía en escrito el también. limbo, en Ah. serio. Entonces lo que tú dices, que esto es una, yo te diría ya una avalancha, que es muy difícil Sí, encapsularla. es verdad que las responsabilidades penales, Pato, tú sabes, son individuales, pero los funcionarios públicos están obligados a la cautela de los fondos públicos. Y a mí me parece que en esta ocasión, si se comprueban en la comisión de delito, y había trazas ya, trazas de que esto podía estar ocurriendo. Pues tú no estás, nadie está obligado a lo imposible, dice el aforismo. Si un sinvergüenza te está robando y sin que tú tengas la cercanía o la capacidad suficiente para detectar eso a tiempo, claro, puede pasar. Pero ya había trazas, como dices tú, en mayo. ¿No? Entonces, Pero esas hay una trazas, obligación de cautela de fondos públicos que creo que acá, como funcionario público, no se cumple. No se hay que cumplió de parte de la subsecretaria, tampoco el ministro. sí, pero hay que rescatar que el mail le llega de funcionarios públicos Sí, pues. Sí, po. de Sí, po. Antofagasta. Entonces, Sí, po. quiere decir, porque tú, como si eres funcionario público, estás obligado a denunciar si Sí, hay claro. por lo menos situaciones dignas de investigación. ¿Ah? No tienes por qué sospechar que a lo mejor hay un delito, pero hay Por algo supuesto. raro. Por Y supuesto. eso fue lo que hicieron llegar a la subsecretaria Tatiana Roja, que el señor Latorre, el presidente de Revolución Democrática, primero dice que sabía, que le había informado al ministro Monte, y después dice que fue un error, que no, en realidad no le habían informado al ministro Monte. Ahí hay algo muy raro, y como tú dices, esto tiene cara de gato, cola de Sí, gato. sí, sí. Es muy Fíjate, raro. ¿y cómo lo evalúas? Me interesa tu opinión, Pato, desde el punto de vista de los efectos políticos de corto, de mediano, de largo plazo a propósito de esta situación. Porque, claro, esto le pega al corazón del Frente Amplismo. Revolución Democrática es el Absolutamente. partido más importante y más grande del Frente Amplio y que tenía una condición y característica muy especial. Su fundador, si tú quieres, su cara más visible, su Claro. otrora presidente, actual ministro, es diputado, Giorgio Jackson, digitó desde su posición de supuesta supremacía moral una serie de frases que pretendían autoatribuirse la condición de reformuladores éticos de la política chilena con muchísimos mejores estándares que cualquier otro. Y esto le pega y deconstruye, creo yo, de manera absoluta ese concepto. Y yo creo que el dañado aquí fuertemente, si alguna vez incluso se habló de él, casi como del fin ¿Tú te acuerdas que cuando asume este gobierno, asume como ministro del Interior Ica Siches y Giorgio Jackson ahí al ladito? Así es. Y la pelea era o la discusión era en ese minuto, ¿cuál de los dos iba a ser el delfín de Boric? Pero Bueno, por los dos supuesto, en este minuto, por razones distintas, son cadáveres políticos. Yo creo que Jackson
con esto le echó la última palada, palada de tierra a su tumba política. Bueno, pero te has fijado, y hay un detalle que no es menor, con este tema de las lluvias y las inundaciones, el ministro Jackson ha estado atrás de... No, no, pero ha estado atrás en todas las conferencias, en todos lados. O sea, lo que significa, a pesar, incluso cuando Boric estaba en la Antártica, en ese momento Jackson aparecía, no él hablando, pero sí siempre estaba atrás. Pero Pato, mira, un desastre de esta naturaleza, un desastre de esta naturaleza con la afectación social que tiene, pues, obligaba al ministro de Desarrollo Social a estar en la primerísima línea. Pero en primera línea, no atrás. Entonces Jackson evidentemente es un cadáver político en este minuto. No, y yo tengo la otra pregunta que te quería hacer. ¿Y tú crees que lo van a echar? Yo no creo. Yo creo que el presidente está obligado a hacer un cambio de gabinete, si esto que es. No, el cambio de gabinete sí, si eso no me cae la menor duda, pero Jackson, me da la impresión de que Jackson no necesariamente va a salir. Ojalá, ojalá, pero todo, a mí me da la impresión, porque fíjate tú que ayer con la famosa declaración de Camila Vallejo, cuando habla de que es necesario más Estado, porque eso es increíble, cuando pide más Estado incluso, porque cuestiona que las fundaciones estas fundaciones al ser privadas entonces no se pueden controlar porque tienen muy poco para fiscalizar, ¿para qué estamos con cosas? Hay muchas fundaciones que hacen su pega y que no son corruptas. La mayoría. La mayoría. O sea, la Fundación Techo para Chile, la Fundación Teletón, en fin, la tira. Exactamente. Pero esa fundación, entre ella la Teletón, la odian. ¿Para qué estamos con cosas? Tú lo sabes perfectamente. Los frente amplistas la condenan y han cuestionado la Teletón desde siempre. Y muchas otras fundaciones, porque todo lo que... Y Camila Vallejo decía de que había que ampliar el Estado. Ahora, ¿cómo esto afecta a... porque Marcel ha vuelto a colocar el pacto fiscal. No, Juan pero José. Es una no, pero hay que conocer tu opinión. Lo hemos comentado la pila de veces, no sé si la pila de veces, pero más de alguna vez en el Buenos Días Mercado, que no solamente el ministro Marcel, para reponer que su intención a fines de julio, un proyecto de reforma tributaria, tiene que hacerlo por el Senado, y para que eso pueda operar antes de un año, tiene que contar con los votos que no cuentan, 2/3 de los votos, que son 33 senadores. El oficialismo tiene, estirando el chicle así como, pero con todo lo que le puede agregar al oficialismo. Tiene 23, 24, 25, le faltan a lo menos 8, si no 10. Ergo, eso no es viable, salvo que se llegue a un acuerdo político previo. ¿Cuál es el acuerdo político previo? Mire, no vamos a dar ni un voto si es que la reforma tributaria que usted propone implica elevar impuestos. Eso ha dicho la oposición. No existe. Pero además de eso, como contexto político, se ha radicalizado esa postura de la oposición en razón justamente de este tipo de cuestiones. Del gas a precio justo, del dilema de la última cama y el virus incisional y de la muerte de los lactantes. Pero ahora, en este caso, hace completamente inviable. Inviable. Que se siente a discutir con alguna potencialidad de éxito el ministro Marcel para que llegue la oposición a aguantarle y a firmarle con los votos una reforma tributaria. Más Estado que quiere la ministra Vallejo, ¿para qué? Ahora, hay toda más una discusión técnica que tiene que ver con que si es suficiente o no el crecimiento económico en caso de que exista alguna medida para potenciarlo. La inversión y el crecimiento, que yo no la veo por ninguna parte, pero el ministro Marcel ex antes dice, mire, ¿sabe qué? No existe eso, es política ficción, dice. El crecimiento económico no es suficiente para financiar el gasto público. Depende, pues, ministro. Depende. Dos cosas te voy a decir. Una, ¿qué gasto público? ¿Usted quiere condonar el CAE? ¿Y quiere pagar la deuda histórica a los profesores? Bueno, entre las dos cuestiones son 20.000 millones de euros. Claro que no alcanza, pues, ministro. Claro que no. Pero déjeme decirle una cosa. El condonar el CAE a los futuros profesionales en las condiciones que hoy día está el CAE, que tiene un interés del 2%, pagadero a máximo 15 años, con un porcentaje acotado de tu ingreso, y que si no tienes pega, no pagas, y eso se va condonando, bueno, son inmejorables. Yo no estoy de acuerdo con que financiemos la condonación del CAE con los impuestos que gana la señora de la población, que gana 200 lucas, con los impuestos porque ella paga IVA todos los días,
Y el impuesto que más recauda en Chile, no estoy de acuerdo con que se pague esa condonación con los impuestos de esa señora versus un chiquillo que va a tener, si no 10, 20 veces más ingresos que ella en el futuro. Yo creo, aparte de los votos, al tiro Don Icles, vamos a ir a... es solo una pausa, es una acotación a José. Sí. La Michelle Lavé, la economista Michelle Lavé, lanzó una apuesta que me parece interesante como reforma tributaria. Decía, si quieren recaudar más y por lo tanto efectivamente aumentar el crecimiento, porque el crecimiento genera más ingresos al Estado y al fisco, entonces hay que bajar los impuestos. Entonces, pero eso, ¿tú crees que tiene alguna viabilidad? Te lo dejo planteado. Ninguna, no, pero ojo con la realidad que siempre es dura para esta gente. Esto ya ocurrió en Chile, el ministro Vigil, mediados de los 80, la década del 80 terminó con el crecimiento más virtuoso que ha tenido nunca Chile en su historia. Así es. Bueno, el ministro Vigil, entre mediados y fines desde la década del 80, siendo presidente todavía de noche, rebajó los impuestos y el crecimiento se fue a las nubes. El presidente Trump, en su administración, hizo lo mismo con los impuestos de las corporaciones y el crecimiento, que siempre es aletargado en las economías desarrolladas, porque casi todos los lugares productivos están ya copados, ¿no? ¿Verdad? Cuesta mucho más crecer. Bueno, el crecimiento aletargado en la economía norteamericana, en razón de esa reforma tributaria que hizo Trump, también se aceleró. Entonces, está lleno de ejemplos que sirven para graficar esto. Ahora, se aceleró y por ende la recaudación de impuestos. Se acelera. Pero déjame decirte una cosa cortito. Y te quiero poner otro ejemplo. Esto lo he comentado más de una vez, pero a mí me parece que ver al incremento de impuestos en una economía recesiva, con desempleo al alza, con altísima inflación, con todo, con tasas de interés en las nubes, bueno, además, incremento de impuestos. Bueno, en ese contexto, verlo como un único camino ya me parece suficientemente torpe, pero además mucho más torpe considerando el resultado de un estudio que te quiero citar, del Instituto Libertad y Desarrollo. Y fíjate que estos gallos se dedicaron a evaluar, bueno, hay más de 700 programas a través de los cuales se digita el gasto público a través de distintos ministerios. Entonces se dedicaron a mirar, bueno, hagamos la contabilidad, ¿obtiene o no este programa, este otro, revisaron 700, los resultados deseados, buscados o diseñados para este programa. Hicieron la contabilidad y resulta que de esos 700 programas, 358 de esos 700 programas, respecto de ellos hay dudas de que realmente sean eficientes. No me cabe. Yo creo que hayan varios más. Déjame decirte un solo detalle, que donde creo yo que está el escándalo. Esos 358 programas administran un total de 22.000 millones de dólares. Ya, pues. Entonces, de dólares. Entonces no me diga el ministro, porque no diga el ministro que el único camino posible es subir los impuestos. Hay que cortar gastos, como le pasa a cualquier familia cuando empieza a gastar más de lo que gana. Entonces el papá va a empezar a decir a la mamá o la mamá al papá o a los niños, oiga, corta la luz, oye, déjate, no reguís todos los días. En fin, bajemos los gastos cuando queremos gastar más o cuando estamos obligados a gastar más. ¿Tenemos presiones de gasto? Bueno, gastemos menos. Ahorremos para ver si podemos gastar más. Porque si no, la otra es el camino a la deuda. La deuda infinita. O la otra es ver más pegas, o sea, aumentar los ingresos. Es más productivo. Obvio. Claro, pues, ponerse más productivo. Por supuesto. Es necesario. Por supuesto. Oye, Pato, son las 6:26 ya. Don Icles, la presión de Don Icles ya es insostenible. Don Icles nos va a cortar el cuello. Así que vamos al corte y regresamos en minutillos con más. Vale. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta, sí, 6 de la tarde con 30 minutos, estamos de vuelta con el sentido común. Pato, bueno, respecto a este tema, no sé si quedan analistas todavía, no, preguntarte por el momento político por el que ves atravesando tú al gobierno del presidente Boric, que ha venido bajando en las últimas 3 encuestas. Sí. En encuestas se acerca peligrosamente al piso de su apoyo propio, que es el de primera vuelta, donde sacó solo el 26%, y ahora está en 28%. Y mi impresión es que pasa por un momento muy delicado. Muy delicado, o sea, por los efectos de este caso, entre otras cuestiones, pero además yo creo que fundamentalmente porque tan anticipadamente como cuando te faltan casi un poquito menos de 3 años para terminar tu gobierno, alguien te puede decir perfectamente a ti, en este caso gobierno, tu proyecto político ha fracasado. Sí. Y yo creo que por ahí pasa, fíjate, por una serie de razones que las podemos mirar, pero yo creo que ese es el tema de fondo. Mira, es que yo veo acá el problema mucho más complejo, porque se ha tratado de establecer alguna comparación con el caso Cabal, como que esto podría ser un caso Cabal del gobierno Boris. Yo creo que el caso Cabal tiene una diferencia, porque estaba circunscrito a personas, sí que apuntaba a quizás el principal... No había fondos públicos involucrados. Claro, no había fondo, había información privilegiada, acuérdate. Por supuesto, pero no fondos públicos. Pero no fondos públicos. Y segundo, apuntaba a uno de los elementos más importantes del carisma de Michelle Bachelet, que era la credibilidad. Exactamente. Porque tenía un vínculo familiar. Pero estaba de alguna manera restringido a un determinado, digamos, grupo de personas. A eso. También se le ha comparado casos SQM o el caso de Lago con los sobres, ¿te acuerdas? Sí, entonces, la intervención de Longueira y el pacto Longueira-Insulza. El pacto Longueira, sí, exactamente. Pero acá nos encontramos con un mecanismo de corrupción que es muy difícil resolverlo a través de pacto entre las élites. Y no está en ánimo. De acuerdo. No olvidemos que el caso de las boletas ideológicamente falsas, la expresidenta Michelle Bachelet sacó al director de Servicio de Impuestos Internos y, por lo tanto, impidió que siguiera investigando muchas cosas que se tenían que investigar. Acá lo que sucede, primero tenemos una fiscalía puesta ante la de juicio, tenemos una situación económica compleja, tenemos una falta de credibilidad de las instituciones feroz, un fiscal nuevo que va a estar en tela de juicio si es que no se investiga, y ya el fiscal Abbott salió bastante perjudicado por su gestión a partir de una serie de situaciones que quedaron en la oscuridad. Sumémosle, y ¿por qué agrego estos puntos? Porque fíjate tú que el caso Sierra Bella, el caso de la Karina Oliva, hay un montón de casos que se han ido tapando. Yo también quería llevar a otro contrapunto. ¿Qué pasa con la oposición? La oposición, y particularmente Chile Vamos, su rol, ¿cuál es el rol de la oposición en democracia? Fiscalizar al gobierno. Eso es lo que tiene que hacer. Fiscalizarlo en todos los ámbitos. Y cuestionarlo. ¿Tú ves debilidad ahí? ¿Qué ves ahí? Yo no sé lo que veo, fíjate. Te lo digo sinceramente, mi impresión es que están esperando o tener mayor información o la tienen, pero están esperando el momento justo para tirarla, porque no creo que no lo tengan. Yo creo que tienen más información de la que han
estado, pero yo los veo con una actitud excesivamente tímida, ¿ah? Como para enfrentar la situación. ¿Ah? Yo no sé si porque no quieren que le saquen a ellos situaciones similares. Ah, bueno, es que esa es la sospecha. Esa es pero es que si se quedan callados por mucho rato, estimado Juan José, va a pasar eso. Sí, claro. Si no actúan, la pregunta que va a hacer, que se va a preguntar la sociedad, porque hay otro elemento, y el último que te agrego. Las reformas tributarias en Chile, que han habido varias, tú lo sabes más que yo. Sí, claro. Una por gobierno. Cada gobierno tiene su reforma tributaria. Pero tenían un apoyo social, porque la gente entendía, bueno, va para las personas más necesitadas, etc. Con esta situación se sociabilizó de que hay un montón de plata que se está yendo a otros lados para otras personas y que no está llegando a las personas más necesitadas. Por lo tanto, aparte de la inviabilidad técnica o inviabilidad por razones de la élite política, yo creo que va a haber un nivel de rechazo a nivel de opinión pública a una reforma tributaria que antes las otras reformas tributarias no necesariamente no tuvieron. Hoy día yo comparto contigo, hay un protagonismo de la ciudadanía en redes sociales, pero también en sobremesas, en conversaciones con amigos y qué sé yo, en que la ciudadanía opina respecto de la reforma tributaria y el para qué con este escenario me quieren sacar más impuestos. Obvio. Para seguir o robándoselo o malgastándolo. Entonces, porque, claro, hay un protagonismo distinto, y yo coincido contigo hoy respecto de reformas tributarias anteriores. Sí, pero había un cierto consenso. Porque el país había crecido, entonces, claro. El fracaso político, Pato, yo creo que no va a pasar solamente porque no pueda financiar su programa de reforma del presidente, sino que muy probablemente, atendido el proceso constituyente y lo que dicen los sondeos de opinión pública desde el hoy, ex antes de conocer el texto, naturalmente, ¿no? Es que el ánimo de la ciudadanía de aprobar el plebiscito de salida con voto obligatorio el 17 de diciembre, el ánimo de aprobar es bastante bajo. Entonces, lo que puede terminar pasando es que este gobierno termine su periodo de 4 años gobernando con exactamente la misma constitución con la que empezó, la llamada constitución de Pinochet. Pero además, avalada y legitimada como nunca. Por supuesto. Y eso a mí no tengo ninguna duda en llamarlo el fracaso político más duro de un gobierno tan pretendidamente refundacional de izquierda como este. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Entonces, mira, y no solamente no va a haber nueva constitución, no va a haber reforma tributaria, no, va a haber, si es que la hay, yo creo que tampoco está muy endeble, aunque el gobierno ha echado pie atrás en varias materias que son claves a esa reforma, probablemente tampoco vaya a haber una reforma previsional. El gobierno ya ha echado pie atrás en las cuentas nacionales, en el ente fiscal o como único receptor y administrador y pagador de las pensiones, ya está claro que va a haber un espacio para... Yo creo que la AFP, la AFP han estado subiendo de precio bursátil permanentemente en las últimas semanas, Pato. Porque ya se sabe que la reforma previsional no tiene casi ninguna viabilidad y todavía queda por acordar el corazón de esa reforma, que es, oye, ya, 6% adicional de cargo se dice del empleador. Bueno, ¿cómo vamos en la parada? ¿A las cuentas individuales el 6 o a la solidaridad el 6? ¿O 3 y 3? ¿O 4 y 2? Bueno, nada de eso está claro. Y está bien difícil. Que la oposición, que yo la veo así como tú, respecto a este caso tímida, la veo muy reempoderada en estos otros casos. A propósito del resultado no solo del 4 de septiembre, sino también del 7 de mayo. Mira, es que me llegó un Twitter en la cual nos cita a los dos y nos dice, ¿sabe que yo siempre los escucho y estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero lo que no estoy de acuerdo, no me acuerdo el señor, después te lo voy a mandar por WhatsApp. Ya. Entonces y dice, ¿sabe? Yo lo que no estoy de acuerdo es con el sistema previsional y creo que se necesita una reforma. Y te menciona a ti y me menciona a mí. Y ustedes siempre hablan muy a favor del sistema actual. Es así, yo creo que se necesita una reforma previsional, pero no necesariamente. Yo creo, o sea, lo que se necesita son mejores pensiones. Exacto. Y sí.
Eso es lo que pregunta, porque dice, tanto dice el señor Lavín como usted. Me manda Willy Díaz, me reta por mi compañero del programa de la mañana, me dice, no normalice esto del 6% de cargo del empleador. Por supuesto, pero Willy no escuchó bien. Se dice que el 6%, ¿por qué dije se dice que es del cargo del empleador? Porque obviamente, Pato, cuando tú le subes el costo previsional a la empresa, ¿qué hace la empresa? O lo traspasa a precio, o resulta que los nuevos trabajadores que ingresen a trabajar en esa empresa van a ganar un poquito menos, ¿no es cierto? Claro, lógico. Entonces pasan varias cosas y al final, ¿de quién es cargo ese 6%? ¿Del empleador o es de la persona que compra el producto un poco más caro o del trabajador que entra ganando menos plata? ¿Sabes lo que pasa? Que de pronto da la sensación que yo uso una frase que es media peyorativa, pero que le endoso a quienes nos gobiernan hoy día, que parecen creer que la plata crece en los árboles. ¿Ah? Como si fueran hojas de lechuga, bueno, o hortaliza, sí, es verdad. O un plátano oriental, aquí, que hay tanta cosa. Entonces planta uno en la esquina de tu casa. Plántate uno en la esquina, y claro, y sácate los billetes de ahí. No, por supuesto, no. Mira, mi impresión es que no va a haber ni reforma tributaria, ni reforma previsional, y probablemente no nueva constitución, no va a haber condonación del CAE, no va a haber pago de la deuda histórica de los profesores. Vale decir, a ver, es un fracaso político redomado, pero también es un poquito más grave que eso. Cuando tú ganaste una elección prometiendo todo eso, sabiendo lo difícil que iba a ser hacerlo, estás en el límite de un fraude político. ¿Ah? Sabías que iba a ser complejo y seguiste prometiendo, y en razón de eso, en la segunda vuelta, porque ya sabías que el Parlamento estaba empatado, que no tenías mayoría, seguiste prometiendo exactamente lo mismo. Y, perdón, se ha seguido en la misma línea, porque han huido hacia adelante. Yo creo que la única salida para el gobierno de Boric, primero, es hacer, como tú señalabas, un ajuste ministerial, pero no un ajuste ministerial cualquiera, sino que un ajuste ministerial que muestre que hay un cambio de rumbo. Bueno, tendría que salir Jackson. Y que se asuma la realidad. Tendría que salir Jackson de todas maneras. Un gobierno de administración. Bueno, eso. Exacto. Eso, y que además tienen el problema que no saben administrar. Entonces, pero debería ser un gobierno de administración y enfocarse, te lo digo sinceramente, en tratar de llegar a un acuerdo con una nueva constitución para que efectivamente entregue Boric un legado de algún cambio trascendental, que sería el cambio constitucional. Y en eso creo que es donde debería centrarse, pero para eso tiene que rebajar el naipe, estimado, porque esto si se sigue creciendo como una avalancha, va a tener un impacto no solamente en Revolución Democrática. Yo creo que es muy ingenuo pensar que no va a afectar al Frente Amplio y al Partido Comunista y quizás cuantos más, porque estamos conociendo informaciones todos los días. Sí, claro. No, yo por eso te decía los efectos acotados, no acotados. Claro. Don Icle me está haciendo con el dedo para arriba. Oiga, don Icle, pero déjame saludar a los auspiciadores, pues, maestro, por lo menos. No queda pestote, sí. Ellos son los que hacen posible todo esto, profesor. Déjame buscarlos primero. A ver, me tomó de sorpresa. Don Pato, ¿nos despedimos, don Icle? ¿Sí? ¿Estamos pasaditos? Nos despedimos. Sí, yo creo que estamos más que pasados. Nos entusiasmamos con todas las telenovelas. Chao, que estén bien. Otro dedito venezolano para arriba. Ya está. Un abrazo a todos fuerte. Un abrazo para ti, Pato. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao.